Muy bien, como ustedes van avanzando en lo que es el proyecto que ya tienen enfocado en el lugar determinado donde lo van a estar realizando, ahora vamos a estarles dando herramientas en las cuales en los talleres, en las conferencias, en las sesiones que van a estar teniendo ustedes de manera personal con sus consultantes, con sus aconsejados, les vamos a estar también sumando a materias, información como esta que les vamos a compartir ahorita, para que ustedes también pues tengan de cierta forma un poco más de información y no solamente información, sino también de los procesos, ¿verdad? En este caso de lo transpersonal. Voy a hacer un poquito por aquí de historia. La psicología transpersonal es una corriente que estudia los estados de conciencia, la espiritualidad y la trascendencia del ego como partes fundamentales del desarrollo humano. Tuvimos oportunidad por ahí en el tercer semestre, me parece, vimos acerca de cómo trabajar el ego, identificarlo para hacer una desidentificación del ego. Recordemos que el ego no lo podemos matar, o sea, lo aprendemos a menguar, aprendemos a desidentificarlo como seres espirituales en una experiencia en este cuerpo pasajera, en este cuerpo humano, carnal, finito. Nos damos cuenta que como seres espirituales, pues somos más allá que este cuerpo, ¿no? Que esta parte natural, que esta parte finita. Entonces, esta psicología se enfoca en experiencias que van más allá de lo personal, y de aquí viene lo transpersonal porque atraviesa a la persona, va más allá de la persona, entramos a la parte de invisible, a la parte intangible, que aquí es donde pues solamente los terapeutas que tienen desarrolladas estas habilidades, pues pueden trabajar de esta forma con los consultantes, con los pacientes, con los asesorados, los aconsejados, bueno, dependiendo de cómo lo aborden ustedes. Ok. Esta corriente surge por allá en 1960 cuando un grupo de psicólogos, incluyendo a Abraham Maslow, a Stanislaw Grof, a Anthony Sutich, y buscar expandir los límites de conciencia, los límites de la psicología, perdón, humanista, para integrar dimensiones espirituales trascendentes en el estudio del ser humano. Estos autores como Claudio Naranjo, como Robert Asayoli, como Ken Wilber, el doctor Miguel Ruiz, entre otros, este movimiento de la psicología transpersonal se le considera como la cuarta fuerza de la psicología. Recordemos la primera fuerza, el psicoanálisis, la segunda fuerza, el conductismo, la tercera fuerza, el humanismo, y esta como cuarta fuerza que es la psicología transpersonal. ¿Por qué abordamos nosotros la parte de la psicología transpersonal? Bueno, la relación entre la psicología transpersonal y los versículos bíblicos se centra en la exploración de la espiritualidad. O sea, es una forma de estudiar la vida del ser humano de forma holística, de manera integrativa. Aquí es donde en nuestro acompañamiento con las personas los llevamos a que puedan trascender la parte del ego, que puedan trascender aspectos que encuentran eco en diferentes textos bíblicos. Y hay una relación entre corriente psicológica y los versículos seleccionados, por decir Génesis 1:27, Dios creó al ser humano a su imagen, conforme y a su semejanza. Entonces, imagen tiene que ver con toda esta genética, no como un ADN en esta sangre natural, carnal, biológica, sino como una genética que viene con un ADN divino de manera intrínseca que está en nuestro espíritu, alma y cuerpo, una potencialidad, una capacidad intrínseca, imagen del Dios, del creador del universo. O sea, somos imagen de Él, nosotros somos representantes de Él aquí en la tierra, semejanza tiene que ver con todas estas capacidades, habilidades, creatividades, metodologías, estrategias que nosotros podemos ir desarrollando
para poder llevar a cabo el propósito por el cual estamos establecidos nosotros aquí en la Tierra. Entonces, fíjense cómo la psicología transpersonal va muy de la mano con los estudios que nosotros podemos hacer de la escritura y sobre todo también en el acompañamiento que nosotros tenemos con las personas que nos permiten, en todo caso, poder abordar este tema, ¿no? De la espiritualidad, con quienes no nos permitan tocar el punto de la espiritualidad, bueno, tienen ustedes herramientas como poderles acompañar en los diversos temas. Entonces aquí se destaca la dignidad y el valor intrínseco del ser humano. Era lo que les mencionaba hace un momento y aquí se sugiere que cada persona tiene una conexión directa con lo divino y eso es de exploración, eso es de indagación, esto es de investigación, esto es de hacer consciente lo inconsciente con las personas con las que estamos trabajando. Entonces la psicología transpersonal reconoce esta conexión como fundamental para el desarrollo personal y espiritual. Entonces, en esta relación con la psicología transpersonal, la idea de ser creados a imagen de Dios, entonces implica que los seres humanos poseemos una esencia espiritual que trasciende lo material. Entonces vamos a estar nosotros acompañando a personas en este servicio social, en estos proyectos que ustedes están ya elaborando, que ya están trabajando para en las próximas semanas ya comenzarlos a poner en práctica en los diferentes lugares en los cuales ustedes van a estar. Entonces es importante aquí que ustedes puedan considerar, puedan tomar en cuenta herramientas como esta a la hora de estar acompañando a las personas. ¿Por qué? Porque esta psicología pues busca explorar, busca comprender la dimensión espiritual y es lo que hemos estado trabajando en todos estos semestres pasados. Promover el crecimiento personal a través de experiencias que conectan al individuo con una realidad más amplia, más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, inclusive cuando acompañamos a las personas a que vayan desarrollando, vayan ejercitando la parte de la fe, pues vamos de cierta forma acompañando, formando personas invencibles, o sea, que no se rinden ante la adversidad, que no se rinden ante la enfermedad, que no se rinden ante la crisis, la prueba, porque saben que todos los acontecimientos, pruebas, crisis, enfermedades, situaciones difíciles, momentáneas, no se comparan con la gloria venidera. Entonces, esta psicología ha sido moldeada por múltiples, diversos pensadores que han aportado conceptos fundamentales para poder entender la espiritualidad, perdón, y la conciencia, o sea, algo que va mucho más allá a veces de nuestro entendimiento. Por decir, Abraham Maslow introduce el término de experiencias cumbre, a diferencia de las experiencias meseta. Ahorita lo explico. Describe las experiencias cumbre, momentos en que las personas alcanzan estados elevados de conciencia que les permiten a ellos conectar con lo trascendental. Estas experiencias, según Maslow, son cruciales para el desarrollo personal, ya que facilitan una comprensión más profunda del ser humano y su lugar en el universo, pero para ello pues se requiere, se ocupa aprender a desidentificar el ego, aprender a trabajar con el falso yo, con el ego artificial. Vamos nosotros aprendiendo a identificar el yo ideal, el yo responsable, para poder encontrar nuestra verdadera esencia con el propósito con el cual nosotros hemos sido creados. Este otro pionero, hablábamos también de Grof, él es conocido por el desarrollo de la terapia de la respiración holotrópica. Y fíjense que Grof estudia los estados no ordinarios de conciencia. Aquí Grof propone que estos se pueden ser utilizados en los procesos terapéuticos para acceder a experiencias
fundamentalmente transformadoras. En alguna de las clases tuvimos oportunidad de practicar la respiración cuando te tapas el poro izquierdo, cuando te tapas el poro derecho. Inclusive estuvo un maestro con ustedes hablándoles de la respiración holotrópica, perdón, de la respiración diafragmática. ¿De qué manera este tipo de respiraciones, haciéndolas de forma consciente, o sea, que estás acompañando a la persona, que lo estás desconectando de las preocupaciones, de la interpretación o percepción que pueda tener en ese momento para conectarlo con su ser interior, porque ahí es donde encontramos la parte divina, ahí es donde encuentra el ser humano la felicidad cuando enseñas o acompañas a las personas a que hagan ese viaje a su interior, a que puedan indagar, a que puedan investigar ahí dentro de ellos. Y ahí es donde se comienzan a descubrir capacidades, ahí donde comienzan a descubrir toda esta parte esencial que hace falta al ser humano para darse cuenta que lo que creía o lo que pensaba que necesitaba, que ocupaba del exterior, lo tiene dentro. Y entonces, en palabras también de Víctor Frank, dice Víctor Frank que el ser humano anda en busca de sentido, no le encuentra sentido al dolor, no le encuentra sentido al sufrimiento, pero cuando se hacen estos viajes introspectivos nos damos cuenta que ese dolor, que esa dificultad, que esa crisis, que esa prueba, que todo esto que aparentemente busca a ponerme un obstáculo, se pone como un gigante frente de mí para pararme, para no avanzar, para no continuar adelante, pues nos damos cuenta que mucho de eso pues son a veces creencias, son a veces luchas internas donde aprendemos a vencer al miedo, donde aprendemos a vencer la incertidumbre, la desesperanza, el afán, el desánimo. Y entonces cuando venimos con todas estas capacidades a través de estos ejercicios, de unas respiraciones conscientes, ¿verdad? Como es la respiración holotrópica, lo estamos viendo aquí de manera general porque no tenemos ahorita como una especialidad en ustedes en este tipo de acompañamientos, pero sí pueden comenzar a trabajar la respiración para tranquilizar a la persona, para poder acompañarlos a través de una oración, a través de palabras de esperanza, dependiendo de la dificultad, dependiendo del problema, de la adversidad por la cual vaya pasando la persona, por decir el ejercicio que nosotros hacemos, ¿verdad? De la reconciliación con el niño interior, el encuentro con el niño interior, de qué manera este tipo de prácticas, este tipo de reflexiones, este tipo de acompañamientos, o sea, llevas a las personas a tener una conexión de una manera tan sorprendente consigo mismas que cuando vuelven, porque pues, es un trabajo espiritual, es un trabajo transpersonal, cuando vuelven y regresan de ese viaje espiritual y vuelven a ser conscientes de estar sentados en esa silla, o sea, regresan con capacidades impresionantes, o sea, se despiertan, se habilitan, se conectan, algunas cuestiones subconscientes, inconscientes con el consciente y bueno, vienen con capacidades, se hace lo que nosotros llamamos una gestal, se dan cuenta que se están dando cuenta, o sea, viene un alumbramiento a sus vidas y en algunos, no en todos, porque sí se requiere mucho de la habilidad del terapeuta, como también la cooperación del consultante, pero hay personas con las cuales puedes trabajar este tipo de ejercicios, este tipo de conexiones, que cuando vuelven las personas dicen, o sea, comprendo la situación por la cual estaba pasando y de aquí en adelante marcan una historia completamente diferente. Entonces, este enfoque de la respiración holotrópica destaca la importancia de explorar la psique humana más allá
de los límites convencionales, abriendo la puerta a la sanación emocional y espiritual. Les mencionaba también algo acerca de Wilber. Ken Wilber también deja una huella significativa en la psicología transpersonal. El modelo que trabaja él es un modelo integral de la conciencia, donde Ken Wilber busca fusionar diversas corrientes filosóficas, psicológicas, creando un marco donde se abarca tanto la conciencia como la parte, perdón, tanto la ciencia como la parte espiritual. Entonces, en esta aportación de Wilber, él argumenta que para comprender plenamente la experiencia humana, porque a veces no comprendemos este viaje, ¿verdad?, que tenemos llamado vida desde que estamos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde el alumbramiento. Según Stanislaw Grof, también no solamente habla de la respiración holotrópica, sino que también habla de las cuatro matrices perinatales y él hace una interpretación bíblica del alumbramiento, del nacimiento, cuando el hombre o la mujer nace, ¿verdad? Hace una analogía con lo que aparte que viene en la Biblia de cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso. Y de cierta forma en esta cuarta matriz prenatal, da una explicación impresionante de cómo somos expulsados de ese paraíso. Y digo, o sea, necesitarían ustedes leerlo para poder tener una comprensión más profunda, pero les comento esto para que ustedes puedan ver cómo estos autores van haciendo estas vinculaciones bíblicas, teológicas. eh, Viene una comprensión mucho más amplia de qué es precisamente la experiencia humana y si es necesario integrar múltiples perspectivas, lo que permite un enfoque más holístico del desarrollo humano. De repente, vemos que las personas están sufriendo, a veces únicamente les decimos, pues ponte a orar, ponte a leer la Biblia, pero estos enfoques integrativos van mucho más allá. O sea, si alguien está pasando por una depresión, o sea, sabemos, tenemos las palabras para poder conectar con la persona, para que la persona pueda sentirse comprendida. Tenemos herramientas de cómo poderlos ir acompañando, cómo poderlos ir asesorando, no únicamente soltarlos a ponte a orar o ponte a leer la Biblia o asiste a la congregación o reúnete tal día, sino que también nos lleva a nosotros a desarrollar estas capacidades y estas habilidades que nos llevan a conectar de una manera integrativa con la persona, pues para que ellos se puedan desarrollar. Y si tocamos a Carl Jung, pues imagínense, este hombre que los hemos visto, ¿verdad? También en algunos espacios de este recorrido que han tenido en la carrera, él se considera pues un psicólogo transpersonal en sentido estricto, su trabajo sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos. Cuando tuvimos oportunidad hablábamos del arquetipo de Cristo, ¿verdad? Este proceso de individuación, el cual nos acompaña a poder conectar con las partes oscuras del ser humano. Y que todo esto pues es fundamental en esta disciplina, en esta propuesta que él hace. Entonces, fíjense que Jung, él creía que los símbolos y creía que los mitos compartidos por la humanidad, él creía que esto refleja una búsqueda común de significado y conexión con lo divino, lo que resuena con los principios de la psicología transpersonal. Entonces, aquí vemos en estos principios que él comenta de qué forma el ser humano puede estar haciendo una conexión principalmente, por decir, cuando las personas fueron asesinas, cuando las personas en la infancia fueron violadas, fueron tocadas, fueron acosadas, cuando nacieron sin padre o sin madre o quedaron huérfanos
O sea, cuando pasaron situaciones trágicas, tal vez un accidente, a mí me tocó acompañar a una jovencita de 19 años súper archi mega traumada, porque a los 15 años le explota un cilindro de gas en su casa, le toca mirar cómo se fracturan las paredes de su casa, se quema gran parte de su cuerpo y queda, o sea, completamente en shock, queda con un daño psicológico que aun cuando la llevaban a la iglesia, oraban por ella, ella seguía experimentando este tipo de tragedia. Entonces, cuando la podemos acompañar, cuando la podemos conectar con esta reconciliación, con este viaje a las partes oscuras de esos recuerdos, cuando los tomamos de la mano a este viaje introspectivo, ¿verdad? Para poder tener una reconciliación consigo misma, a poder ir más allá del miedo, más allá de la incertidumbre, más allá de la desconfianza. O sea, las conexiones que se logran hacer, pues son de forma impresionante. Y aquí, si nos metemos a la intersección, entonces ahora de esta psicología con lo que es la teología, aquí se hace evidente que varias enseñanzas, varias enseñanzas bíblicas, podríamos entonces considerar que son enseñanzas pues transpersonales. Por ejemplo, la idea del inconsciente colectivo de Jung se relaciona con Romanos 12 del 4 al 5 que menciona somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces este versículo sugiere que la humanidad comparte un propósito divino, que tenemos una conexión espiritual profunda, lo que es un tema recurrente en la psicología transpersonal. Dice el versículo, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formados en un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás, pero para nosotros poder tener una comprensión, una práctica, una interpretación de este versículo de manera asertiva, pues necesito aprender a morir a mi yo. ¿Cuál es una de las señales que cuando notamos que el falso yo, que el ego artificial mengua, cuando surge ya no el yo, sino el nosotros, porque el mengua, el yo, surge en nosotros de lo más profundo de nuestro ser y el nosotros nos conecta, nos vincula con el cuerpo en Cristo. O sea, nos damos cuenta en ese menguar, nos damos cuenta que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una asignación. Nos queda completamente claro qué parte como miembros, qué parte del cuerpo como miembro estoy llevando mi función, que es aquí donde entran los talentos, que es aquí donde entran los ministerios según los dones, que es aquí donde vienen todos esos regalos. Entonces yo comprendo, o sea, me queda claro el propósito por el cual he sido llamado y por lo tanto, como me queda tan claro, entonces de aquí en adelante trabajo vivo de manera objetiva, de forma específica, porque sé quién soy, sé dónde estoy y sé para dónde voy. O sea, sé quién me llamó, sé quién pagó por las situaciones pecaminosas mías en el pasado. Eso me lleva a un crecimiento, me lleva a una trascendencia, me lleva a un descubrimiento, me lleva a ser libre de la culpa, de la ira, del enojo, del resentimiento, de la falta de perdón. Y cuando viene ese surgimiento en nosotros, entonces ya en la práctica, este versículo de la Biblia, pues imagínate, se vuelve un versículo completamente transpersonal porque nos conecta, ¿verdad? Con todos los demás hermanos, hermanas en Cristo que tenemos, sin limitarlos a una institución, a una religión, a una creencia. O sea, es suficiente que nosotros reconozcamos a Jesús como camino, verdad y vida para nosotros podernos vincular.
Entonces, si ahora recordamos la teoría de Wilber sobre la conciencia integral, entonces aquí con Wilber podemos integrar Primera de Corintios 2:16, que habla que de la mente en Cristo. Entonces, esta noción de un nivel superior de conciencia nos invita a nosotros como individuos a trascender la parte del ego. Y no solamente a trascenderla, sino a conectarse con una sabiduría más profunda que trasciende lo natural, que trasciende lo individual. Entonces, los estados alterados de conciencia, bueno, aquí antes de meterme con Grove, aquí con Ken Wilber, al descubrir nosotros la mente en Cristo, entonces nosotros comenzamos a tener revelaciones, comenzamos a escuchar su voz, comenzamos a descubrir que mis pensamientos no son como los pensamientos de Él. ¿Por qué? Porque en esta mente en Cristo, entonces ya nos damos cuenta, comenzamos a identificar estos pensamientos naturales, estos pensamientos egoicos. Fíjense, la parte del ego, que está en esta parte, o sea, el ego siempre quiere ayudarnos, el ego siempre quiere tomar decisiones por nosotros, el ego siempre quiere decirnos qué es lo que hacemos. Por eso es importante desidentificar el ego. Cristo decía, el que no es, el que no, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, el que no dejare a padre y a madre, también dice, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, esta parte del ego muchas veces juega una parte paterna o materna, que de repente nosotros ponemos nuestra confianza en algún hombre o en alguna mujer, y se da mucho en las iglesias también, donde a veces a los pastores les llaman papás, les llaman padres. Bueno, hay diferentes creencias y diferentes prácticas. Entonces dice Jesús, o sea, ninguno de ellos es digno de ser mi discípulo, porque, o sea, Jesús nos quiere para Él en su totalidad. Pero aquí se necesita tener esta trascendencia, y para ello pues ocupamos tener este enfoque integrativo que integra, ¿verdad? Que nos vincula a la mente en Cristo, y que esto nos lleva a un nivel completamente superior, a una comprensión completamente diferente de lo que nosotros creíamos, pensábamos hasta antes de lograr tener esta integración. ¿Por qué? Porque ahora el rencor ya no nos lastima, la soberbia ya quedó atrás, el resentimiento ya ni nos acordamos, la culpa ya no es nuestra compañera. Ahora la sabiduría, la mente en Cristo, o sea, forman parte de nuestra compañía, son nuestros asesores a través de la revelación del Espíritu Santo de manera cotidiana en nuestras vidas. Ahora sí, los estados alterados de conciencia que explora Groff, encontramos aquí un paralelismo en la vida de Jesús en Mateo 4, del 1 al 11, donde se reitera al desierto para ayunar y para experimentar estas visiones, lo que ilustra cómo los estados trascendentes pueden ser parte del camino espiritual y de la conexión con lo divino. Hay otro autor también que es no recuerdo el nombre, pero es Dabrowski, y Dabrowski tiene una teoría, que su teoría se llama la desintegración positiva, que inmediatamente podríamos conectarlo con un versículo de Jeremías 15, me parece que es 16 o 17, el versículo donde dice Dios, si entresacares lo precioso de lo vil. O sea, si te dieras cuenta, tú como mi hijo, como mi hija, hablándole al profeta, y que también esa palabra es para nosotros, si te dieras cuenta que todos esos momentos que viviste desagradables, todas esas crisis que viviste en el pasado, todo lo que en su momento te tocó vivir, o sea, si aprendieras a sacar lo precioso que tienen todas esas experiencias, como esta experiencia que tiene Jesús en el desierto, no comía,
entró a este ayuno de 40 días donde fue tentado, donde tuvo unas experiencias completamente trascendentales, transpersonales, espirituales, donde se prepara. El desierto se volvió su escuela de iniciación para ahora presentarse y comenzar ya de manera pública esa asignación que tenía Jesús por parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay características y principios fundamentales de la psicología transpersonal que se distinguen por su enfoque en experiencias que trascienden la identidad personal, hablando del ego. Uno de los principios fundamentales es la idea de ir más allá. Por eso es algo transpersonal, es algo que atraviesa a la persona. O sea, no me quedo con lo que estos ojos naturales miran, no me quedo con lo que estos oídos naturales escuchan estando en una sesión, sino que entra la parte espiritual, entra la parte divina a nuestras sesiones cuando estamos acompañando a una persona que tal vez está siendo poseída, cuando estamos acompañando a alguna persona tal vez con esquizofrenia, cuando estamos acompañando a una persona que está siendo atormentada, o sea, cuando podemos identificar patologías, podemos identificar trastornos con la formación que ustedes han venido teniendo en la carrera, pero sabemos y reconocemos en esta parte esencial de lo que es la espiritualidad, de lo que es la parte divina, que nos lleva a despojarnos o quitarnos esa venda de los ojos para poder ir más allá de lo que estoy viendo con la persona. Y ahí también podemos identificar, muchas veces en la parte espiritual, vamos a poder identificar algunos tormentos, algunos espíritus que están de cierta forma afectando, dañando a la persona y obviamente con el debido acompañamiento y con la autorización también de la persona, es poderlo llevar a un despertar espiritual, que o sea, que se dé cuenta lo que le está atormentando, lo que le está dañando, y una vez identificado eso, posteriormente, con la autorización por parte de la persona, se procede a la parte de la liberación. O sea, no podemos únicamente hacer una oración de liberación de manera irresponsable, principalmente sin la autorización y también sin hacer consciente a la persona que ese espacio espiritual que va a quedar limpio, que va a quedar vacío porque algo va a salir, ocupamos que ese espacio tenga la responsabilidad de ocuparlo. Porque si no lo ocupa, pues ahí va a venir la tragedia, ¿no? Que el día postrero pasa a ser peor que el primero, porque si no se ocupa ese espacio donde fueron expulsados aquellos seres inmundos, pues luego vienen siete peores y aquello pues pasa a ser peor. Entonces, esta parte de trascender, de ir más allá del ego, pues implica un desapego de la identidad individual para poderlo conducir a esta trascendencia. Entonces, este concepto se refleja en las enseñanzas de Jesús, quien en Mateo 16:24 invita a sus seguidores, les mencionaba hace un momento, les decía Jesús, negarse a sí mismos. El que no se niega a sí mismo, o sea, el que no le dice no al ego, no es digno de ser mi discípulo, dice Jesús, porque o es el ego o soy yo en tu vida. Pues esta perspectiva resalta la importancia de dejar atrás el ego para alcanzar un estado elevado de conciencia donde el ego no sea lo que estorbe. No sé si ustedes, ahorita que están en clase, de repente cuando tienen un momento de oración, cuando tienen un momento de una búsqueda con lo divino. No sé si de repente les pasa que a veces apagar ciertos pensamientos, preocupaciones, distracciones, a veces no es tan sencillo. Es toda una disciplina que se va siguiendo, es toda una práctica que se va siguiendo para aprender a poner en paz todo ese sobrepensamiento que de repente nos afecta, nos cansa, nos estresa
y todo esto pues nos genera también reacciones a través de nuestras acciones en nuestro cuerpo, pero movido por todos estos sobrepensamientos. Entonces, el entrar en un momento de conexión con lo divino es como si tuvieras una licuadora o una plancha que la conectas a la corriente eléctrica y comienza a hacer su función. Cuando aprendemos a desconectarnos, a poner en paz, todo esto es cuando hacemos esa conexión con lo divino, donde ya sabemos de qué manera hacer el ego a un lado, o sea, menguar esta parte del ego, esta parte del pensamiento. Y esto pues nos permite a nosotros accesar, nos permite a nosotros entrar a momentos completamente de revelación, porque estando de manera natural en este cuerpo, a través de estos ejercicios de oración, de meditación, accesamos nosotros a dimensiones cada vez más trascendentes hasta que llegamos al kairos de Dios, o sea, hasta que llegamos al eterno presente, hasta cuando nosotros accesamos a este pleroma. Voy a poner un ejemplo en el Salmo 23. Sabemos un poco la historia de que David estaba siendo perseguido por el ejército de Saúl, el rey Saúl hasta ese tiempo, y en esta persecución David se encontraba escondido. Y, y entonces en este ejercicio de accesar a diferentes dimensiones, yo puedo interpretar ahora con estas herramientas esta parte de la escritura donde David puede accesar al eterno presente, y en el eterno presente, o sea, lo ves todo, todo, todo. Y David se mira en su palacio, David se mira en su reinado, o sea, David mira que no lo va a matar el rey Saúl, que no lo va a matar su ejército, que él va a trascender todo eso, y entonces él desciende, y ustedes observen el Salmo 23, donde comienza a hablar en futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así se van los versículos en futuro, en futuro, en futuro, pero llega un versículo en el presente y dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué? Pues porque lo estaban persiguiendo. Dice, no temeré, presente, no temeré mal alguno, porque ya me miré, o sea, ya vi a dónde Dios me quiere llevar. Por eso usó al profeta Samuel para ungirme, y la promesa de Dios se cumplirá en mi vida. Entonces, imagina, esto es o sea, es un golazo, es un despertar en las personas cuando nosotros damos este tipo de acompañamiento, conectamos a las personas con su esencia, conectamos a las personas con lo que realmente ellos necesitan para que encuentren propósito, para que encuentren sentido a la vida y comiencen a vivir pues de una manera objetiva. Otro aspecto central de esta disciplina son los estados ampliados de conciencia, muy mencionados ahorita en la clase. Estos estados se exploran a través de prácticas, les mencionaba, de meditaciones profundas. Hay veces que las personas quieren entrar a un estado no ordinario de conciencia, y a veces creen que lo van a lograr con 15 minutos o con 30 minutos de oración. Y es que cuando nosotros entramos al eterno presente, cuando entramos a este tiempo kairos, o sea, imagínate una rueda que está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, donde tú estás ahí dando vueltas, y cuando tú entras a estas dimensiones, o sea, acá sigue dando vueltas, pero tú estás en otra dimensión donde pareciera que el tiempo cronos se pausara. El tiempo cronos aquí sigue avanzando, los segundos, los minutos, las horas, los días, pero cuando accesamos nosotros a este tiempo kairos, ah, pareciera como que estuvimos por un instante, pero regresamos y acá ya pasó una hora, pasaron 2 horas.
Y a veces, o sea, perdemos la noción completamente del tiempo cronológico. Estos son los regalos que nos permiten a nosotros poder accesar con estas disciplinas a experiencias completamente trascendentales, completamente transpersonales. En la tradición bíblica encontramos ejemplos de profetas, de apóstoles que tuvieron visiones impresionantes, sobrenaturales. Un claro ejemplo es el relato de Hechos 10, del 9 al 16, donde Pedro experimenta una visión en un estado alterado de conciencia en que ilustra cómo experiencias pueden ser significativas en el contexto espiritual. Y ahí en esta narrativa, si ustedes se miran este versículo, estos versículos de la Biblia, entonces ahorita con lo poco o lo mucho que ustedes puedan estar comprendiendo, a la hora que entran a esta revelación de la escritura, o sea, ya vamos nosotros, nuestra mente, nuestra comprensión, la sabiduría de Dios en nosotros ya nos está llevando, nos está empujando a una dimensión completamente diferente donde va a haber versículos que nosotros tal vez ya leímos 5, 10, 15, 20 veces, pero que cuando lo hacemos con esta conciencia, cuando lo hacemos en esta dimensión, la revelación que viene a nosotros de la palabra, pues es completamente sobrenatural. Voy a explicar esta última diapositiva por ahorita poder escuchar algunas reacciones, algunas preguntas o comentarios para enriquecer también el tema, decirles esta psicología transpersonal, pues también enfatiza la integración de lo espiritual y lo psicológico. Dice en tercera de Juan, hijitos míos, mi deseo es que sean prosperados en todo así como prospera su alma. Y la alma, pues es la psique, pues es donde entra el estudio del alma, de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones, de esto intangible, de esto invisible. Podemos biológicamente tocarnos la cabeza y sabemos que el cerebro aquí está, pero no podemos tocar un pensamiento, no podemos tocar un recuerdo. ¿Por qué? Porque eso es intangible, eso es invisible. Sabemos que ahí está, pero no lo podemos tocar. Entonces, aquí es donde entran estas dimensiones espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esta disciplina no se limita a la comprensión material, biológica, carnal del ser humano, sino que considera las dimensiones espirituales como esenciales para una comprensión completa del individuo. Vemos en el espíritu una conciencia, intuición, comunión. Vemos en el alma emociones, voluntad, mente. Vemos en el cuerpo fisiología, morfología, anatomía. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿qué parte del cuerpo, del alma, del espíritu es lo que según Cristo vino a salvar? Qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que Cristo vino a salvar? El alma, El alma, ¿por qué el alma? Porque está la voluntad. Y qué es lo que el cuerpo va a ir, según el libro de Eclesiastés, el cuerpo va a ir al polvo porque el polvo es tomado. El espíritu vuelve a Dios porque es ese aliento de vida que nosotros recibimos de Dios. Y el alma es lo que según Apocalipsis 20, versículo 12, donde Juan cae en un éxtasis, ahí está otro versículo transpersonal, donde cae en un éxtasis y comienza a decir Juan, y miré los muertos grandes y pequeños. Dice, y miré el libro de la vida en singular, o sea, uno, miré el libro de la vida donde están escritos los nombres de todos aquellos que aceptaron a Cristo, y dice Juan, y miré los libros en plural. O sea, miré los libros donde están escritas todas las cosas que nosotros hicimos aquí en la tierra después de recibir a Jesús. Y dice Juan, y los muertos, o sea, las almas, fueron juzgadas por lo que se encontró escrito en esos libros.
A veces estamos bien preocupados por el juicio de Dios en nuestra vida y el juicio se va construyendo todos los días, como ahorita. Estamos aquí nosotros en una reunión, todos los días se va construyendo este juicio. O sea, Dios nada más cuando llegue ese momento en la parte del alma, o sea, únicamente va a decir, a ver, abran el libro de Maite, abran el libro de Erika, el libro de Félix. Y conforme lo que está escrito ahí, bueno, viene lo demás. Algunos nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Algunos nos dirá, pasa al gozo con tu Señor. No sé cómo será para ti, no sé cómo será para mí, este, pero lo que sí puedo decir es que hoy vamos a hacer lo posible para poder entrar a esta gratitud, para poder entrar a esta vinculación, para poder entrar a esta armonía y sobre todo asumir el compromiso. Estamos en una formación de consejeros, estamos en una formación para podernos presentar ante la sociedad como profesionales en el área de la salud mental, de las emociones, sentimientos, sensaciones, y es una responsabilidad que vamos a recibir ante la sociedad. Y ante esa oportunidad que la sociedad nos va a dar la confianza por la preparación, por el título que puedan mirar en nosotros, entonces nos vamos a volver nosotros puentes, haciendo vínculo con la sociedad, con otras personas que tal vez no conocen de Jesús, pero por esta preparación que ustedes tienen y que los va a vincular y los va a conectar el día de mañana con mucho tipo de personas, va a haber oportunidad para poder reconciliar a las personas con el Señor. Allá los de la iglesia, ellos ya tienen quien se preocupe por ellos. No, no te preocupes por ellos. Ellos ya están allá chambeando, ellos ya están laborando. Nuestra chamba es salir de las cuatro paredes, ir más allá, meternos a la sociedad y hacernos esos pescadores de hombres y de mujeres para también poderles decir a ellos que hay una esperanza para que puedan vivir mejor. ¿Cómo ven? Reacciones. Vamos. Ayúdenme a enriquecer la clase. Doc, un poquito más podías ampliar lo que es mente, alma y cuerpo. Sé que la institución que trabajo también lleva este triángulo, alma y cuerpo, dentro de su logotipo y bueno, todos los estudiantes deben saber cómo está conformado su logo. Sabes, muchas veces sé que me preguntan los nuevos, más que todo, los que llegan a la unidad educativa se preguntan, pero ¿qué significa esto? Mente, alma, cuerpo. Eso tal vez sea una explicación, así como lo decías, Doc. Claro, claro, claro que sí, Félix. Mira, en la parte del espíritu, bueno, en el cuerpo, en esta parte fisiológica, morfológica, tenemos sentidos. Tenemos los ojos, tenemos oídos, olfato, tacto, gusto, pero todo esto es morfológico, todo esto es natural. Pero, ¿qué crees? Que tenemos también otros cinco sentidos en nuestro espíritu. Entonces podemos escuchar sin estos oídos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que a veces el orador toca el pie de la persona y le dice al pie, pie, crece en el nombre de Jesús? Y aquel pie crece, el pie plano, o sea, hazte el arco y se hace el arco. ¿Por qué? Porque en el espíritu, o sea, tenemos oídos, no solamente escuchamos con estos oídos, sino que también se desarrolla una habilidad de escuchar con los oídos espirituales donde el cuerpo se somete, donde se da esta vinculación. Entonces, en la parte del cuerpo vamos a encontrar todo lo tangible, todo lo visible, toda esta anatomía, pero en la parte del espíritu vamos a entrar no solamente a la parte de la conciencia natural, que también esta sería esta conciencia que nos ayuda a identificar qué es bueno, qué es malo. Esta conciencia del espíritu es la que nos lleva ya a lo trascendente, es lo que nos lleva ya a poder vincularnos
con lo divino, a poder accesar a estas dimensiones a través de de la intuición, a través de la comunión. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, pues es un ejercicio completamente sobrenatural. O sea, cuando tenemos oportunidad poder participar en la Santa Cena, pues practicamos la comunión. Lo podemos hacer de manera irresponsable, donde muchas veces acarreamos juicio para nosotros mismos, porque lo hacemos con una irresponsabilidad, pero cuando lo hacemos de manera responsable, conectamos con esta parte del espíritu. Obviamente, espíritu y alma son cuestiones invisibles, son cuestiones intangibles, a diferencia del cuerpo, que es visible, que es tangible, que es finito. El espíritu, les decía en Eclesiastés, vuelve a Dios porque Él fue el que lo dio. El cuerpo va a la tierra porque del polvo fue tomada. Pero el alma, donde están las emociones, ojo, donde está la voluntad, donde está la mente, es ahí donde es la parte que el día de mañana va a recibir un juicio, donde seremos nosotros levantados en estos cuerpos incorruptibles, porque dice en el libro de Filipenses que la obra que Él inició en nosotros, dice, la perfeccionará. O sea, no dice que somos perfectos. Dice que Él la perfeccionará. ¿Cuándo? Pues cuando seamos levantados en estos cuerpos incorruptibles, es donde estos momentos completamente sobrenaturales, vamos a comenzar nosotros a tener estas experiencias. Dice aquí el siguiente párrafo, para enriquecer más esta pregunta de Félix. La interconexión entre el cuerpo, mente y espíritu es otro principio fundamental, como se menciona en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro ser, o sea, no solamente la parte del espíritu, no solamente la parte del alma, no solamente el cuerpo, o sea, todo nuestro ser, o sea, es tan bueno que hagas ejercicio con tu cuerpo como que hagas ejercicio también con la parte espiritual. Ya me mandó un anuncio aquí que se quiere descargar mi computadora, ya la conecté. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, se ha guardado de manera irrepresible. Entonces, esta visión holística subraya que todos los aspectos del ser humano están interrelacionados y deben ser considerados en el proceso de sanación y de crecimiento personal. Entonces, ante esta pregunta que hacía Félix, voy a hacer una analogía. Acá no sé si allá con ustedes, Félix, allá en Bolivia, pero por decir acá con nosotros hay una fruta que le llamamos el aguacate. Ese aguacate tiene un hueso y ese hueso nos podría servir para hacer una analogía del cuerpo, del alma y del espíritu. El hueso tiene una cáscara y esa cáscara sería una representación del cuerpo. Después de de la cáscara, yéndonos un poquito más adentro, tenemos algo que se le conoce como la amígdala, que esto sería como la parte del alma, y más al centro, completamente al centro del hueso, donde encontramos el núcleo, podríamos identificarlo como el espíritu. Ahora, para que un hueso de aguacate el día de mañana pueda cumplir su propósito natural, por el cual fue creado, que lo van a meter a la tierra, entonces aquel hueso se va a partir. O sea, la cáscara, la amígdala, en determinado tiempo se va a partir para salir el núcleo y que el núcleo cumpla el propósito por el cual fue creado ese hueso y pueda salir a la luz y el día de mañana se convierta en un árbol. Cuando nosotros aprendemos a menguar, a desidentificar el ego, se parte. Es como una representación de que se parte la cáscara, pero luego viene la amígdala.
donde ya no son solamente emociones las que me acercan a Dios, a su espíritu. Es que siento su presencia. Ay, pero es que ahora como que no la siento. No, o sea, algo que va más allá de las emociones. Algo que va más allá de esta parte almática y que me sumergen a poder tener esta apertura de la cáscara del alma para que pueda surgir el espíritu y pueda hacer esa conexión con lo divino y entonces nosotros cumplamos el propósito que cada uno de nosotros tiene aquí en la tierra. No sé, Félix, si esta respuesta pueda servir un poco más para la comprensión. Sí, 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 tengo ya un poco. Ok, Maite, por favor, no se nos haya quedado dormida, Maite, ya casi no la, nomás veo ahí la sombra de su Buenas cara. noches. Adelante, Maite, buenas noches. No, ahí Ahí te sí me escucho. escuchamos. Sí, ahí te Maestro, escuchamos. A ver. Sí, maestro. Ah, em, adelante, te escuchamos. y, y cuando llegas a ese estado, cuando llegas a a ese estado, es como ya vives en ese estado, o sea, ya no es como por momentos, sino ya vives en ese estado y escuchas, ya ves, o sea, es como algo de siempre. Mm, es dependiendo de las disciplinas que cada uno de nosotros tengamos. Ahora, mientras tengamos vida, el ego va a estar. Mientras tengamos vida, nosotros, o sea, no nos podemos deshacer al 100% del ego. O sea, nosotros vamos a seguir lidiando con este cuerpo. Dijo el apóstol Pablo, hablando de la ley, dice el apóstol Pablo, o sea, con esto compruebo que la ley es buena, o sea, o sea, la hicieron, con una efectividad porque ahora descubro que con mi cuerpo le sirvo al pecado, pero con mi mente le sirvo a Dios. O sea, yo quiero servirle a Dios, pero con mi cuerpo termino haciendo lo malo. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de esto? Dice, para eso vino Cristo. Entonces, mientras más ejercitemos la parte de dejarnos vencer por Cristo, vamos a menguar, vamos a menguar. ¿Y quién va a surgir en nosotros? Cristo. Y estas experiencias sobrenaturales cada vez van a ser más fuertes dependiendo de las prácticas, de las disciplinas, de las lecturas, del vínculo que nosotros hagamos con lo divino, Maite. Eso solamente se puede dar en tiempo de meditación o No, no, ujú. no, porque dice la escritura, orad sin cesar. Es que de repente tenemos el concepto por decir, la oración, ¿verdad? A mí me tocó acompañar a una pareja de guatemaltecos que a ellos los habían enseñado que el ayuno, o sea, era no hacer nada, únicamente estar escuchando la parte de lo divino, leyendo la Biblia y todo eso. Entonces llegó un momento en que la práctica del ayuno se volvió como una comodidad para ella, porque cuando ayunaba no hacía qué hacer, no hacía comida, se la pasaba en ayuno, según leyendo la Biblia, y pues pura flojera, pues. Y eso le llevó a tener muchos problemas en su matrimonio.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar esta parte de, o sea, puedes orar, o sea, yo puedo estar en ayuno y me voy a trabajar. Sí, me voy a abstener de alimento, pero voy a trabajar, o sea, voy a desarrollar mis responsabilidades cotidianas. Estoy aquí en la casa, voy a hacer el aseo, o sea, voy a hacer lo que tengan que hacer. No, pero es que al hacer la comida y tengo que probarla, pues no la pruebo. O sea, haces lo que tengas que hacer y ya, o sea, si le estás haciendo en una unción del ayuno, aquella comida va a quedar riquísima. Entonces, el orar sin cesar nos lleva a que oremos en todo tiempo. Oramos trabajando, oramos descansando, oramos estando en tiempo en familia, oramos en la meditación, oramos en la lectura, o sea, se vuelve un modus vivendus y aquellas experiencias sobrenaturales, o sea, pueden venir en cualquier momento, en cualquier momento. Yo he vivido experiencias así, así, tan impresionantes, tan sobrenaturales, que a veces un niño de la calle, de los que están limpiando los parabrisas, escucho la voz de Dios a través de ellos. Y no tengo que estar así como en momentos profundos de meditación, sí practicamos la meditación porque eso nos lleva a desconectar ciertas áreas que nos llevan a fortalecernos nosotros, pero esta parte de la oración, que es también lo que nos conecta con lo sobrenatural, o sea, es en todo momento y hay que estar listos, porque a veces, por decir en los sueños, Dios nos habla, nos despierta de madrugada y tener ahí una libretita, un lápiz, cercano para estar haciendo nuestras anotaciones de lo que estamos recibiendo, porque luego nos acostamos y se nos olvida aquello que estamos recibiendo. No sé si esto sirva, Maite, a lo que preguntas. Sí, maestro. Ok. ¿Cómo se nos salió Erika? Esperemos ahorita pueda entrar. Maite, tú que vas ahorita un poquito más avanzada en lo del proyecto, ¿cómo esta información que hemos estado viendo ahorita te puede servir para desarrollar tu proyecto? A veces siento que entiendo, a veces siento que no entiendo nada. Pero bueno, usted decía algo, ¿no? El llevar a la gente va a ser de una forma, o sea, no es que uno lo lleve, uno va a acompañar, pero ahí es a donde se va a desarrollar esa habilidad para tu poder, o sea, entrar, en qué tiempo poder entrar y decir, mira, es por aquí, va a ser así. No, esto no, porque la indicación no es así. O sea, no sé si sea así, o sea, yo así lo puedo interpretar o le puedo entender de esta forma. Ok, la parte del no, del sí, a veces entraría un poquito en contradicción por lo siguiente. Si estamos acompañando a una persona y vemos que ella está insistente en tomar una mala decisión, o sea, está tan aferrada, está tan cegada en tomar una mala decisión, en el acompañamiento permitimos que tome esa mala decisión. Bueno, no tanto que permitamos, porque al final de cuentas la responsabilidad es de la persona, pero cuando está en ese acompañamiento, o sea, se va a dar cuenta que la decisión que tomó no fue la indicada. Y cuando ellos comprenden, asimilan, se dan cuenta que tomaron una mala decisión, ahí es donde logramos la madurez. Ahí es donde logramos que la conciencia se expanda. A diferencia de que si le decimos, no, esto no lo hagas, los privamos a veces de una experiencia que a veces desde mi juicio, este, considero que es algo que no tiene que hacer, pero cuando conectamos con Dios,
Yo de repente he orado por personas que tienen enfermedades, y por decir la parte de la espalda, a mí me sanó el Señor de 6 hernias en la espalda, de no poder caminar, no poder mover mis piernas, mis pies. Y a veces, pues Dios usa nuestra vida para orar por esas personas, ¿no? Que tienen problemas en la espalda. Pero a veces así, de una manera audible, he escuchado la voz de Dios cuando oro por las personas y escucho que me dice, no me estorbes. ¿Por qué? Porque estoy tratando, así como lo hice contigo, estoy tratando a través de la enfermedad con él o con ella. Y mi oración dice, Señor, dale fuerzas para soportar. Así como Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, he orado al Padre para que tu fe, no desfallezca. O sea, te va a zarandear Satanás, pero tu fe va a prevalecer. Y a veces en esos momentos, cuando viene esta voz del Espíritu en nuestra vida, la oración cambia a favor de ellos. O sea, en fuerza, en fortaleza, para que la fe no falte y puedan salir este, de aquel momento que puedan pasar la crisis, la dificultad. Entonces ahí, Maite, va a tener ahí mucho que ver con el desarrollo que tú tengas de manera personal, porque acuérdate que no es decirles que hagan, es acompañarlos, hacerlos conscientes en ese caminar. Hay una analogía de la playa, por decir en la parte del acompañamiento, a una persona, le preguntamos, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero ir a la playa. Ok, ¿y qué necesitas para ir a la playa? No, pues es que ocupo dinero, ocupo la ropa, ocupo hacer la reservación en el hotel, el transporte. Bueno, ya que tienes todo, ¿qué ocupas? No, pues subirme al carro, irme y hospedarme. Ok, ya estás, ya tienes el dinero, ya está el carro, ya tienes todo, ya estás en el hotel, estás en la playa. Y ahí voy yo contigo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues meterme a la playa. ¿Y hasta dónde te vas a meter? No, pues es que yo me quiero mojar los pies nada más. Ok, vamos, te mojas los pies. No, pero yo quiero, mojarme hasta las rodillas. Ok, vamos, te acompaño. Mójate hasta las rodillas. Hasta la cintura, ok, hasta el pecho, ok. Es que ya no quiero más, nada más hasta aquí, que me llegue hasta el pecho. Yo podría decirle, vamos, tú puedes flotar, puedes avanzar, pero necesito ser respetuoso. Necesito, acompañar a las personas que en ese momento ya hizo un esfuerzo, ya logró meterse hasta el pecho. Tal vez en la siguiente vez que nos sumerjamos, tal vez va a tomar la decisión de perderle ese miedo a las olas y de comenzar a flotar. No se logra muchas veces en las primeras sesiones, haciendo esta analogía pues con las sesiones. Entonces, no es decirles que sí, no es decirles que no, es acompañarlos con ejemplos, con analogías, con oración, con propuestas, con ejercicios, para que ellos vayan descubriendo, para que ellos vayan dándose cuenta, porque si nosotros les decimos a ellos que hagan, a final de cuentas se van a ser dependientes del terapeuta y no de Dios. También algo que ahorita entiendo es, esto va a ser siempre. Ahora sí, Maite, conforme esta parte de siempre, no sé si sea como una condenación, así como que siempre lo tienes que hacer así, va a depender mucho, insisto, de tus habilidades. Si tú tienes tiempo de oración, si tú tienes tiempo de meditación, o sea, si tú tienes tus disciplinas, obviamente ahí quien te va a instruir es el Espíritu. Eres una terapeuta, pero tu trabajo terapéutico principalmente está vinculado a lo divino. Y no mueves un pie, o sea, sin darte cuenta que esa conexión con lo divino te permite moverlo. Por eso en Gálatas 6 versículo 1 dice, mas vosotros que sois espirituales.
Dice, reprender con espíritu de mansedumbre. A veces queremos enjuiciar, a veces queremos reprender, a veces queremos castigar. Y nos dice este versículo, o sea, sean empáticos, o sea, caminen con las personas, pónganse en sus zapatos. No, 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 ya deja de llorar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le dices que deje de llorar cuando lo que necesita es llorar? O sea, acompañar con empatía, con empatía, con empatía. Ya cayó en su catarsis, ya sacó lo que tenía que sacar, ok, vamos a seguir avanzando. Porque al final de Eh, cuentas ese es el acompañamiento terapéutico. ¿Cuál es la diferencia de psicología a psicoterapia? La psicología te va a hablar de patologías, te va a hablar de trastornos, te va a hablar del estudio de la mente, de las emociones, del estudio, la teoría. La psicoterapia es la parte de terapia, viene de terapón, que significa sanar. Entonces, la psicoterapia tiene que ver con una sanidad de la parte mental, de la parte de la psique, de la parte del alma. Sabemos que eso, la parte del alma, pues el único que puede sanar el alma es Dios, no nosotros. Por eso el estudio que ustedes están teniendo conocimientos psicológicos, pero el estudio va más enfocado a lo psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en la salud, en la sanidad, en la santidad, en la integración, en la trascendencia, en el crecimiento, y la psicología se dedica más a la parte del diagnóstico. Tú estás malo de esto, de esto, de esto, tienes esta patología, tienes este trastorno, pum, ya estás diagnosticado. Sí, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí están las diferencias, Maite. Sí, maestro. O Ok, sea, o sea, me refería a que siempre, o sea, en cuestiones de que no nada más ahorita por cumplir una tarea, ¿no? Sino, o sea, ya esto va a ser como algo que siempre vamos a realizar en cuestiones de dar el acompañamiento, ¿no? A la gente. esa es la propuesta de la carrera, que acompañes a las personas. Tal vez cuando estés en la iglesia vas a chocar con algunos puntos eclesiales, con algunas disciplinas, discipulados, doctrinas, pero cuando estés haciendo tu labor como terapeuta, o sea, ahí es tu profesión, ahí es tu estudio. Tal vez en la iglesia pues hay que acoplarnos, adaptarnos, ¿verdad? A las reglas internas que tienen en la iglesia. Pero ya cuando tú estás en tu trabajo profesional, o sea, la invitación es esta. Tal vez esto a veces es un poco complejo enseñarlo en las iglesias porque a ustedes con casi 2 años de estudio a veces les cuesta trabajo comprender algunos conceptos. Ahora imagínate con personas que tal vez no han estudiado y que les cuesta trabajo leer la Biblia, o sea, les hablas de estos principios y te van a tachar por te van a reprobar, pues no vas a estar en gracia con ellos. Entonces, aquí la invitación, esta parte de siempre, pues siempre que estés haciendo una labor, desde tu profesión como terapeuta, la invitación es esta. La decisión a final de cuentas, tú eres quien lo toma. Sí, maestro. Ok. Gracias. Gracias, Maite. Félix, no sé si tengas alguna aportación acerca del tema que hemos estado viendo esta noche. Adelante. Más bien más me está ampliando el conocimiento, pero aunque no he asistido a esta primera clase, pues poco a poco estoy asimilando en este último semestre. Ok, ok, casi como que no escuchamos, se escuchaba como un poquito cortado, pero bueno, ahí vamos a seguir avanzando, Félix, por ahí con el trabajo que hay que hacer, pendiente.
Erika, ¿cómo vamos? Vimos que te alcanzaste a salir un poquito, pero de lo que alcanzaste a escuchar, vamos aterrizando porque ya no nos alcanza para mirar lo demás de la clase. Me gustó la clase. Bueno, aparte de eso, es una de las clases que más me gusta desde la vez pasada que lo tocamos. Yo creo que ya profundizar en buscar la raíz del problema de la persona. O sea, cuando hablamos de la psicología transpersonal, ya es hablar el problema de la raíz de lo que está sucediendo, yo creo, en una persona, y es donde se puede hacer el cambio, el switcheo para que la persona cambie su forma de pensar y realmente alcance lo que busca. Porque creo que a veces nos quedamos muy en lo superficial y es donde pues no logramos que la persona a lo mejor llegue al cambio. Y yo creo que ya hablar de lo transpersonal es llegar a la raíz para que realmente reconozca dónde está el verdadero problema y ahí haga el cambio. Y yo creo que nos va a servir mucho ahora en las terapias, en el servicio social que vamos a estar haciendo, porque nos va a ayudar a lo mejor a hacer el verdadero acompañamiento con la persona si el tiempo nos lo permite, ¿verdad? Y yo creo que ahí debería de ser nuestro objetivo a la hora de dar pues las terapias de práctica que vamos a estar haciendo. Sí, por ello es importante que nosotros conozcamos los proyectos de ustedes, porque ahora sí que en esta parte de este semestre es como un comodín, o sea, es como un buffet, o sea, hay mucho que abordar, hay mucho que explicar, pero queremos tomar las herramientas, queremos tomar las clases que vayan, este, sumando al proyecto que ustedes tienen, por decir lo que abordamos ahora de esta vinculación de lo transpersonal con lo teológico. O sea, imagínate cuando estés trabajando con las mujeres, o sea, cuando estés trabajando con esos adolescentes, cuando estés trabajando con esos padres, o sea, todo el hackeo mental que se puede llegar a hacer. En algún momento hicimos el ejercicio del limón. Ustedes han de recordar cómo pusimos el limón ahí en la mano, lo llevamos a nuestra boca y nuestra boca salivó sin tener físicamente el limón. Esto es lo que le llamamos el hackeo mental. O sea, el cerebro no distingue entre si es real o si es ficticio. El cerebro reacciona. Entonces hay muchas enfermedades psicosomáticas que no son reales. Por eso son psicosomáticas. La gente piensa que está enferma. O sea, hay muchos problemas familiares por, por la mala comunicación que se tienen. Pero una vez que trabajas la comunicación con padres e hijos, una vez que trabajas la comunicación con los cónyuges, se van los problemas, desaparecen los problemas. Y ahí es donde entra la parte transpersonal, porque tú como terapeuta ya no estás así como a prueba y error, ¿no? A ver si esto funciona, o ver si esto funciona. O sea, tú ya tienes una dimensión espiritual mucho más desarrollada, entonces tienes la revelación del Espíritu, tienes también la formación, el estudio que han estado recibiendo. Entonces ya entras, pero ya de una manera así más objetiva, más precisa. Y de eso se trata, Erika, como lo abordabas. Pues me va a ayudar mucho para pues para las prácticas. Ya quedó aterrizado ahora sí por fin, profe, y ya quedó en la secundaria y ya ahorita estoy trabajando en un plan, en el plan ya, pues lo tuve que cambiar totalmente, ya ve que era con las mujeres y lo cambié. Ok. Ya quedó en la secundaria, pero ya quedó aprobado, ya quedó un sí, ya queda en la fecha en la que entro, que es en una semana más, ya entro todos los días por 3 meses Excelente. estando yendo y vamos a dar talleres para los alumnos de la escuela y después de los talleres me van a dar como tiempo para llevar los casos de esos niños, como de los casos que están surgiendo, casos de falta de atención, casos de falta de problemáticas, pues de abusos que ya hay. Entonces eso me los van a canalizar para que les dé como el seguimiento y les abra expediente y los trate ese tiempo. Ok, Entonces eso es lo que excelente. voy a estar trabajando con los niños. Excelente, Por excelente. ejemplo, Entonces, sí, hoy dime. la de servicio social me hizo mucho hincapié
que si podía dar pláticas en el tema de la transición, porque los niños de primero de secundaria pasan de primaria a secundaria y ella decía que había una problemática con los padres, que cuando entraban a secundaria el padre se deslindaba, entonces el niño quedaba como tal solo y entonces era como la transición se les estaba haciendo como difícil. Entonces me decía que si podíamos abordar alguno de esos temas, no solo con el niño, sino también con el padre. Sí, aquí nada más se ocuparía. Yo te recomiendo este tema, abordarlo con los grupos más pequeños de padres que puedas. Si de repente puedes con 10, de repente puedes con 15 padres, obviamente estando con sus hijos, no le hace que tengas que hacer otro con otro taller simultáneo, ¿verdad? Con otras personas para poder atender las preguntas, para tener empatía con ellos y que de esta forma pues tú puedas irte y esté desarrollando y en esta transición que es sumamente importante recordar ahí en la escuela que el trabajo es tridimensional, es maestro, alumno y padre. O sea, no puedo, no es una guardería la escuela como para llevarlo y ya me irresponsabilizo a ver que, no sé, hay una responsabilidad compartida. Cuando falla el padre, pues falta una parte de la educación trascendental en el alumno. Cuando falla el alumno, pues no se diga, cuando falla el maestro, entonces es una responsabilidad. Entonces esta parte siempre estar siendo, no. Tampoco nos mencionaban a nosotros, no en la secundaria. Este, a veces el papá también está el otro extremo, que a veces le siguen tratándolo como niños de primaria, como a veces insistiéndoles con la tarea, ayudándoles a hacer esto y entonces ahí también trabajar esta parte con estos padres, o sea, de irlos soltando, irlos dejando, que vayan marcando más esta transición que comentas, de tal forma que hagas un equilibrio, que los que están soltando demasiado suban un poquito y los que están dando de más, o sea, le bajen tantito para llegar a un equilibrio. Muy bien, me parece muy bien. Pues ya haré el plan y ya se lo voy a mandar. Espero ya mandárselo en estos días porque lo voy a tener que hacer de cero, pero ya se lo mando en estos días, ya desglosado todo cómo se va a trabajar y qué áreas realmente son las que se van a trabajar. Excelente, excelente. Erika, pues yo aquí sigo pendiente y allá en Bolivia, que es el compañero que se metió hace un momento, creo que ya van a ser las 12 o ya pasa de las 12. Por eso se salió y Maite pues también la perdimos. Pero mira, ya tuve esa oportunidad de escucharte un poco más. Ay, sí, profe, gracias. Me sirvió lo que me dijo. Ándale pues, que tengas una feliz noche. Nos vemos entre semana. Ahí voy a estar al pendiente. Gracias. Que descanse, nos vemos. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones.